Con este análisis, si me permiten, a estas horas las actas de la Reserva Federal son las que son, como les comentábamos. Inflación no está cayendo tanto ni tan abruptamente como se esperaba, solo la vivienda lo hace, y dicen esas actas de la Reserva Federal que los tipos se van a mantener entre el 5,25 y el 5,50 de forma restrictiva mucho tiempo, y que si caen será después de mucha pausa y de muchos datos. El mercado cree que volverán a bajar los tipos, pero en junio de 2024, está ya allí el mercado, lleva como un año de retraso postergando estas bajadas en los tipos. Ahí es cuando cree el mercado que va a haber una recesión, a tenor de lo visto hoy por esas actas, o en esas actas de una Reserva Federal donde hay acuerdo en mantener los tipos restrictivos y donde la clave va a estar en en el próximo dato de inflación, que estamos hablando de que en ese dato de inflación, si sube, habrá una nueva subida de la FED. Si se mantiene muy estable o baja, veremos el fin de tipos, de subida de tipos, histórica esta subida, en Estados Unidos, donde preocupa y mucho, entre otras cosas, que la masa monetaria, la M3, esté en sus niveles más bajos desde hace 73 años. Esto ocurre también en Europa. Ahora vamos con eso. Si me permiten, en las claves geopolíticas, lo que hay ahora mismo es un acuerdo entre Israel y Hamas. Hay acuerdo vía Qatar, acuerdo por el que la Cruz Roja va a visitar a los rehenes que aún no han sido liberados, y por el que se van a liberar, insisto, 30 niños y 20 mujeres israelíes por parte de Hamas a cambio de 4 días de tregua. En la reunión, por cierto, hasta ahora no se había producido ninguna votación, se acaba de producir una reunión de emergencia que llevan toda la tarde, y aún así hay miembros de ese gobierno de emergencia, particularmente del grupo más de la parte más, digamos, de esa más conservadora de la Knesset y del grupo que está metido dentro del Parlamento de ese gobierno de emergencia, bueno, pues que se han opuesto. Dicen que no habría que hacer ningún tipo de trato. Lo cierto es que se ha hecho. 19 votos del Likud, que es el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, sacan adelante ese intercambio, insisto. 30 niños, 20 mujeres a cambio de 4 días de tregua. La Cruz Roja visitará a los rehenes que aún no han sido liberados. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Y a cambio también se liberarán a una serie de mujeres y niños que están retenidos, se les permitirá, no se liberará, perdónenme la expresión, se les permitirá salir también de algunas de las zonas en conflicto con salvoconductos de seguridad. Vamos a ver cómo se gesta todo esto y cómo se termina dando. Insisto, gracias, entre otras cosas, a la negociación Qatar-Estados Unidos, hoy se ha producido este acuerdo que veremos si se cumple y cómo. Pero en principio, 30 niños, 20 mujeres a cambio de 4 días de tregua en Gaza. Eso es lo que habrá por el momento. Insisto, 19 votos del Likud lo sacan adelante. Al respecto de lo que está ocurriendo allí, por cierto, 3 asuntos. Uno, lo que ha dicho Brasil. Dice Lula da Silva que la guerra en Gaza se produce porque se viene dando durante años una injusticia histórica contra el Estado palestino. Lula da Silva. Caros colegas, 2 outros temas devem merecer nossa atenção. O primeiro é que devemos atuar para evitar que a guerra se alastre para os países vizinhos. É valiosa e imprescindível a contribuição dos BRICS em sua nova configuração, junto a todos os atores em favor da autocontenção e da desescalada. O Brasil não acredita que a paz seja criada apenas pelas forças das armas. Em segundo lugar, não podemos esquecer que a guerra atual também decorre de décadas de frustração e injustiça representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. É fundamental acompanhar com atenção a situação na Cisjordânia, onde os assentamentos ilegais israelenses continuam a ameaçar a viabilidade de um Estado palestino. O reconhecimento de um Estado palestino viável, vivendo lado a lado com Israel, com fronteiras seguras e mutuamente reconhecidas, é a única solução possível. Precisamos retomar, com a maior brevidade possível, o processo de paz entre Israel y Palestina. Un tema a corregir que pone aquí border, se refería a que se establecieran unos límites, se pusieran efectivamente unos bordes, se establecieran unos marcos donde la creación de los estados, especialmente el palestino, tuviera la justicia que merece, dice Lula da Silva, históricamente. Otro de los asuntos que ha pasado en el día de hoy es que ya no solo Brasil, sino Turquía y Argelia están pidiéndole a la Corte de Arbitraje Internacional
que se meta y que juzgue por genocidio y crímenes contra la humanidad a Israel. Palabras de Turquía y de Argelia. Entonces, vamos a ver cómo se hace este movimiento, porque van a pedirle a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, que abra esa investigación contra Israel por genocidio. Y a todo esto, el famoso barco. El famoso barco. El barco que perdió, que desde Japón iba a Israel, y que se perdió porque lo secuestraron un grupo de rebeldes hutíes. Bueno, hoy se ha sabido que efectivamente está en poder de esa parte yemení, que puede que el barco en realidad contenga armamentos y que por eso ha ocurrido lo que sigue. Josep Borrell, alto representante de Exteriores, anoche publicaba esto que van a ver, diciendo que el asalto a ese barco que se había producido, aquí lo tienen, por parte de los hutíes, era un daño para la seguridad marítima internacional y directamente una amenaza para el tráfico marítimo en el Mar Rojo. El tuit voló, desapareció. Borrell retiró esto porque al parecer puede ser que ese barco estuviera, ese carguero, lleno de armamento, con blindados, que evidentemente no han llegado a su destino porque han sido interceptados. Dice Estados Unidos que es Irán quien ha secuestrado, ahí lo tienen, quien ha secuestrado ese barco en Yemen y que podría estar, eso sí, insisto, según apuntan distintas fuentes desde el propio Yemen, cargado de armas, lo cual sería interceptar en realidad el buque de guerra de un enemigo al que has declarado la guerra. Por eso, entre otras cosas, esto desaparece, porque no se trata de un barco comercial. Alguien debió advertir a Borrell, esto no es un cargamento comercial. Y entonces desapareció. Eso está ocurriendo ahora mismo. Todo eso es el maremoto de fondo que hay en ese entorno en el que, insisto, se ha alcanzado una tregua de 4 días a cambio de 30 niños y 20 mujeres israelíes secuestradas por Hamas. En eso está ahora mismo todo el punto. Y como pueden ver, en realidad se están activando distintos focos. Las milicias chiitas en Siria, en Irak, las de Hezbollah en el norte del Líbano, que habían disparado con misiles al ejército israelí y a las ocupaciones de algunos puntos del ejército israelí, y por supuesto todo lo que está ocurriendo dentro de Gaza. Esto es lo que está, insisto, suponiendo un polvorín en una Irán que quiere que en realidad se recorte la producción de petróleo. De momento Rusia se ha negado, de momento se ha negado también Emiratos Árabes, y eso es lo que hace que esto no esté funcionando. Pero esto está pasando. Los BRICS, por su parte, se han reunido, efectivamente, lo han hecho en Sudáfrica, y tendremos que ver mañana, a partir de mañana, esa cumbre del G20, en la que India pretende que haya también un fuerte movimiento, pero, insisto, ahora voy con India. Los BRICS se están pronunciando todos en contra de lo que está ocurriendo aquí, pero de momento, quienes están dentro y tienen algo que ver con el petróleo, no están a favor de apoyar a Irán. Y eso es lo que hace que todo eso esté contenido en un petróleo que Irán pretende elevar, hacer un recorte de 6 millones de barriles, 7, que pueda llevar esto hasta los 140, 150 dólares el barril, en esa horquilla. Es donde lo quiere Irán. En cuanto al asunto en Ucrania, hoy, 10 años de la celebración, o 10 años de las protestas del Maidán, donde ha habido distintos pronunciamientos, algunos tribunales incluso aseguran que en realidad los ataques no se produjeron por parte de los estamentos de las fuerzas de seguridad, como siempre se ha dicho, sino que en realidad fueron orquestados desde los propios manifestantes, con tropas de Georgia. Hay de todo, también el tribunal venía como venía y era elegido como era elegido, en fin, siempre hay de todo. Pero mientras hoy se celebraba esto, el presidente del Consejo Europeo allí en Europa ha reiterado el apoyo de Europa a Ucrania, lo ha hecho sin parangones, lo ha hecho sin paliativos, y sin embargo no consiguen cambiar la postura de Polonia. No consiguen que Polonia ceda y permita al grano de Ucrania salir por sus tierras. Porque Polonia ya no quiere ni oír hablar del grano. En su momento era que no se venda en Polonia. Ahora ya es que no pase por allí. Porque no se fían de lo que está ocurriendo y porque creen que está hundiendo a sus agricultores. ¿Qué ha hecho Polonia? Cerrar fronteras. 20.000 camiones parados y siguen allí. Y llevan días, ¿eh? Yo con esto les llevo contando días, que estos camiones llevan allí parados casi semanas, les diré. Está llegando a tal punto el tema y llevan tanto tiempo parados que en realidad está empezando a impactar de manera fuerte en la economía de Ucrania. Descontando, es decir, si quitamos todo el grano que hay ahí dentro y empezamos a pensar que se va a estropear y no se va a vender, Ucrania pasa a estar de nuevo en negativo. El otro día reportó cifras positivas de crecimiento, estaría otra vez en negativo, dependiendo exclusivamente de las aportaciones exteriores para compensar esa balanza.
Eso es lo que está ocurriendo porque el grano no sale. De una Polonia que ha sido su aliado, uno de los más acérrimos, pero que ahora, afanado en proteger a sus propios agricultores, está frenando por completo el querer o la querencia de Ucrania de sacar el grano por allí. Y si me permiten, terminando este apartado geopolítico, en India, les decía, está jugando a un juego, bueno, que viene todo el año, que se trata de hacer de funambulista, siempre se lo digo, les pongo este ejemplo, porque, bueno, va Narendra Modi alrededor de esa hilera, pactando con unos y con otros. Esto no gusta en exceso a China. Xi Jinping tiene una postura más diplomática para con Estados Unidos, pero no, y de cierto aperturismo por lo que le conviene, pero es verdad que no busca una expansión ni que pueda haber una riqueza en dos sentidos, busca especialmente la parte de China, y eso es lo que busca cuando reúne también a los BRICS, esa parte de Rusia, India o Sudáfrica, donde hoy estaban. Allí India ha mandado un representante, pero Narendra Modi está pensando más en lo que ha llamado la reunión del Quad, del CAD, como ven aquí, porque siente India que pudiendo tener más presencia de la que tienen los BRICS, China le capa, y por lo tanto pretenden que ese CAD salga hacia adelante. ¿Qué es eso y qué hay ahí dentro? Pues es una reunión de una asociación regional que comprende Japón, India, Estados Unidos, Australia y seguramente a lo largo del próximo año puede incorporar a China. Pero lo que quiere hacer India es cambiar el tablero de juego para tener ellos una posición más dominante en esas conversaciones de la que lo tienen ahora mismo, porque China es quien copa esa parte, ¿no? Dice que están discutiendo precisamente sobre este asunto del ministro de Asuntos Exteriores de India, porque para ellos es importante. Dicen que hay una amplia gama de temas en los que estamos trabajando y hay una inclinación en ir más allá para encontrar puntos de convergencia y áreas de cooperación. Es decir mucho sin decir nada. En eso está India. Y en lo puramente económico, les decía, las actas de la Reserva Federal apuntando a esa posibilidad de que los tipos, bueno, de momento se mantengan a un largo periodo, incluso puedan subir un poco más, pero no abogan por ello. No parece que, salvo sustos en la inflación, no parece que vayan a ir por ahí. Pero hay problemas con eso, hay problemas en el Banco de Inglaterra, hay problemas en el Banco Central Europeo. Christine Lagarde, ojo, lanza dos alertas sobre bajadas de impuestos y sobre el precio de los supermercados. Ahí está la alerta inflacionaria. Escuchamos a la presidenta del Banco Central Europeo. The reverse effect of what we saw 2 years ago. And both headline and core inflation are coming down. We expect, by the way, headline inflation to rise again slightly in the coming months, mainly owing to some base effects. This reflects the sizable drops in energy costs observed around the turn of last year and the reversal of some of the fiscal measures that were put in place to fight the energy crisis. But we should see a further weakening of overall inflationary pressures. You know, sometimes having your feet down on earth or having people to keep your feet down on earth is very helpful. And I have to admit that I, at least once a week, go to the supermarket to do my grocery shopping, because not that I look at every price on every label, but to understand the reaction of people, to see, you know, how it bites, how it hurts, how it's improving, to me is important. And to go through exactly the same journey with my caddy is probably a way to keep my feet on the ground. And I have children and grandchildren who help me as well. Bueno, Christine Lagarde por lo menos va al supermercado para comprobar, dice lo que pasa, no precio a precio, pero oye, ahí va. La realidad es que está lanzando alerta sobre el precio de los alimentos, como lo hizo Andrew Bailey y como lo hace la Reserva Federal cuando dice, en realidad, en la parte de servicios solo cae la vivienda. Atentos y preocuparos de ese tema, porque puede ser que con los conflictos geopolíticos que hay, con lo que estamos viviendo, terminemos viendo un repunte en la energía, un repunte en los alimentos y nos llevemos un susto. De hecho, llega a decir Lagarde que es probable que la inflación general todavía suba. Este es el escenario en una Europa que camina con unos pies de barro, con una locomotora germana que está en contracción, que va a cerrar el año en contracción, que va a hacer todo el año en recesión. Lo digo porque no, estamos un poco ahí, pero va bien, no va bien. Y ya está. No le va bien a Europa, no le va mejor este año que el año pasado. No es verdad. Vamos a ver cómo encaramos el 2024. Por cierto, que España, para que le vaya bien, parece que está mandando unos informes reguleros.
ha mandado a la Comisión Europea un informe sobre el déficit fiscal y el déficit presupuestario también en nuestro país, y le sale un déficit del 3%. Ha echado cuentas la Comisión y dice, a mí me sale del 4,2%. Y no he contado que le vas a perdonar a las comunidades autónomas si dices, si haces lo que dices, 45.000 millones. Vamos, que te va a faltar dinero. Rehazlo y me lo vuelves a mandar. Y además, la deuda que tienes en España está muy, muy, muy abultada. Literalmente es bastante abultada, han dicho. Palabras de Europa, no nuestras. Y un último asunto, en clave empresarial. Toda la semana el culebrón de OpenAI, despidieron fulminantemente el viernes a la noche a Sam Altman y están reculando ahora. Están negociando ya para que vuelva Altman ante la inmensa presión de sus propios trabajadores. El 75% de los trabajadores había amenazado con dimitir e irse a Microsoft o buscar empleo en Microsoft. Microsoft estaba así, con los ojos abiertos. En vez de tener que comprar la división, en vez de tener que hacerlo todo, en vez de tener que negociar, me lo llevo. Estaba dispuesto a contratar a Sam Altman, estaba dispuesto a llevarse a todo el mundo y reincorporarlo directamente a sus equipos de trabajo. Porque lo que empezó siendo un problema que tenía la directiva con Sam Altman, ha terminado siendo un problema que tiene todo OpenAI con la directiva. Bueno, todo OpenAI no, el 75% al menos, y el propio Sam Altman, que ya han dicho, cuidado, y lo están diciendo los inversores esta mañana, de ahí este recule, de ahí que estén pensando ahora en hacerlo volver, aquí le tienen, en fin. ¿Por qué están pensando en volver a contratar? Porque es que los propios inversores han dicho que se van de la compañía, si no vuelve Altman. Insisto, todas estas conversaciones ahora mismo entre OpenAI y Altman están teniendo lugar por al menos un miembro de la junta directiva, que es Adam D'Angelo. Son conversaciones que involucran también a algunos de los inversores de OpenAI, como les digo, porque creen que, ojo, es que nos vamos. Se lo han advertido y les han dicho que retiraban la inversión. Hoy ya están diciendo, vale, bueno, pues y vamos a ver cómo negociamos con Altman, nos metemos directamente en ese foco de la negociación y nos quedamos entonces. Ahí sí. En fin, movimientos importantes. Que estén en comunicación, dicen desde la propia compañía, y apunta también a ello Bloomberg, es un avance, y es un avance significativo, porque hasta ahora todos los directivos se estaban negando a dialogar con el ejecutivo que habían despedido el pasado viernes, así que, bueno, pues habrá que ver. Insisto, Sequoia Capital está trabajando junto al grupo directamente, y algunos grupos más de inversores, porque o se queda Altman o se van estos grupos, y se quieren ir 7 de cada 10 miembros trabajadores del propio OpenAI. Con todo esto sobre la mesa, sepan también, y voy a entrar ya directamente al follón, que el oro ha superado hoy los $2.000 la onza. Al otro lado, analista de Invertia, Eduardo Bolinches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y viendo